Listo, muy buenos días, feliz sábado a todas las personas que se están uniendo, que nos están acompañando otro sábado más aquí en nuestra red Pro, la red más grande de contratistas de Panamá. Le agradecemos a todos los que pues han sacado su momento para formarse, para siempre brindar ese mejor servicio que puedan dar. También pues les damos una bienvenida muy cálida a todas las personas que por primera vez se están conectando, se están uniendo a estos seminarios. De verdad que muchas gracias por su bienvenida. Recordemos que somos la red más grande de Panamá, así que también les invitamos a que en el chat coloquen desde dónde se están conectando. Un saludo para todos. Les recordamos que este es un webinar facilitado también por Cochés, una iniciativa, perdón, de Cochés Panamá, Novi Panamá y Color by Cochés. Y hoy pues nos van a estar acompañando nuestros colegas de FlowGuard Gold, en donde vamos a estar aprendiendo sobre el ajuste de calentadores de agua y la conexión correcta a los sistemas de CPVC FlowGuard Gold por el ingeniero Samuel Entevi. Vamos a dar unos minutitos para que darle la oportunidad a las personas a que se vayan conectando. Como les comenté, pueden saludar en el chat, comentarnos desde dónde nos están sintonizando y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. De igual manera, les recordamos que todas sus dudas van a poder ser aclaradas al final de la charla, donde vamos a estar dando unos minutos para preguntas y respuestas, y también comentarles que tenemos también habilitado el cuadro de preguntas y respuestas, donde usted va a poder colocar todas esas dudas que tenga para poder salir con la mayor claridad posible. Y seguramente nuestro facilitador pues le va a dar pues todas esas respuestas que usted necesita. Así que vamos a esperar un ratito. Listo, yo creo que sin más, pues bueno, darle muchísimos agradecimientos a todos los que se están conectando aquí. Nos comentan que desde Chorrera nos mandan saludo el señor Rogelio Bustamante, desde Mendoza, Chorrera, un saludo. Muchas gracias por conectarse, señor Rogelio. Y bueno, sin más, pues le damos aquí, Frandy Aispra nos saluda. Así que pues nada, le cedemos el escenario virtual al ingeniero Samuel Entevi. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros. Adelante. Gracias, Diana. Muy buenos días a todos. A nombre de Coches y Compañía Novi y Lubrisol le damos la bienvenida a este evento que hemos organizado para ustedes. Me da mucho gusto que pues estén entrando las personas. Un saludo ahí al compañero que nos manda el saludo a Bustamante y a otros que tal vez conozcan. Bueno, vamos a dar inicio. El tema que escogimos es cómo debemos ajustar los calentadores de agua una vez pues se haya realizado la instalación del CPVC en nuestro sistema como sistema de agua caliente. Bueno, como todos saben, Lubrisol pues es la empresa que desarrolla la tecnología del CPVC y en la actualidad somos los líderes mundiales en tecnología de CPVC. Básicamente nosotros tenemos tres líneas de productos que tal vez ya muchos conozcan, porque estos sistemas se usan por más de 20 años en Panamá. En primer lugar, a la derecha tenemos el FlowGuard Gold, que es la tubería de CPVC más famosa, es lo que se utiliza para los sistemas de agua caliente o agua fría en vivienda y edificación y comercial. El del medio es nuestra línea de CPVC para sistemas industriales, para trabajar con químicos, bases y ácidos agresivos a nivel industrial. Estas tuberías pues no se corroen como las tuberías metálicas. Y a la izquierda el famoso Blaze Master, que son nuestras tuberías de CPVC para sistemas de rociadores automáticos contra incendios, que fueron desarrolladas hace más de 35 años
y es la marca líder a nivel global para sistemas de rociadores en todo lo que es edificio, y es lo que se usa aquí en Panamá. Bien, de todos estos sistemas, mi trabajo básicamente es dar entrenamiento, capacitaciones, visitas a los proyectos, capacitación a los contratistas en proyectos, por si alguien trabaja en alguna empresa, que tenga alguna empresa o está relacionado con instaladores, toda esa parte la atendemos también, todo a través de Coches, ¿no? Por si necesitan. Bien, seguimos. Lo que vamos a ver, el tema de hoy, o lo que vamos a ver hoy, es pues el ajuste, como les mencionaba, el ajuste correcto de los calentadores de agua a los sistemas de CPVC. Y esto es muy importante porque muchas veces compramos el calentador de agua y las personas no saben y lo dejan desajustado. Esto nos puede acarrear problemas, ¿verdad? Porque puede haber sobre temperaturas y pueden haber accidentes, ¿no? Es muy importante la asesoría de parte del instalador o de la persona que instala donde venden o compran el calentador de agua, ¿no? Es importante asesorar bien a los clientes. Bien, la agenda contiene primero, vamos a ver realmente cuál es el funcionamiento del CPVC cuando hay temperaturas muy altas. Vamos también a ver lo que son las tablas de temperatura en los calentadores de agua, los tipos de calentadores de agua, las fallas más frecuentes que ocurren cuando se instalan los calentadores, cómo detectar algunas pruebas de cómo detectar si el calentador está trabajando o no correctamente. Y también vamos a ver al final recomendaciones para la instalación y ajuste correcto de los equipos. Bien, primero que todo, sí, debemos saber que existe una norma que regula los sistemas de CPVC en Estados Unidos. Esta norma es la ASTM, la D2846. Esta norma nos dice que los sistemas de CPVC están clasificados para una operación continua de hasta 82 grados centígrados. Es decir, que yo puedo tener agua a temperatura ambiente de 23 grados centígrados y puedo llevar el sistema hasta 82 grados centígrados, que es el equivalente a 180 grados Fahrenheit. Sin embargo, Lubrisol ha corrido pruebas mayores a 82 grados a 100 PSI por muchos años. El CPVC es capaz, el Flow Argol es capaz de cumplir con el Código Uniforme de Plomería de Estados Unidos, en donde podemos llevar el Flow Argol hasta 98 grados centígrados, casi vapor, 98 grados centígrados y hasta una presión de 150 PSI. Y esto lo podemos hacer hasta por 48 horas continuas. Ya después de estas temperaturas, es obvio que el CPVC va a fallar porque no está diseñado para trabajar con vapor. ¿Okay? Las tuberías de CPVC o las tuberías plásticas no están diseñadas para trabajar con vapor, solo con agua en estado líquido. Bien, es muy importante también saber que entre los elementos de protección que debe tener un calentador, no solo está el termostato que abre a 82 grados centígrados, sino hay un elemento secundario que es lo que conocemos como válvulas de alivio, TP. Esta TP significa temperatura y presión, es decir que estas válvulas abren cuando hay una sobretemperatura o una sobrepresión. Cualquiera de las dos cosas que ocurra primero, y esta válvula se va a abrir para aliviar el sistema de manera que no haya una explosión. Esto sucede cuando el calentador de agua no está ajustado o cuando el calentador de agua no esté trabajando correctamente, que es peligroso, porque necesitamos algo que limite la temperatura y la presión. Entonces las válvulas de alivio de temperatura y presión que vemos a la izquierda son válvulas que abren cuando tenemos un incidente de falla en el equipo y la temperatura empieza a subir o la presión empieza a subir a valores fuera de lo normal. Esta válvula se abre y alivia el sistema. Esto es lo que conocemos como un elemento secundario de protección.
Bien, las válvulas, estas válvulas pueden venir de diferentes rangos de temperatura y presión. La que usualmente conseguimos en Panamá tiene una apertura de 150 psi a 98 grados centígrados, 210 grados Fahrenheit. Y si ven, coincide con el rango de temperatura del Flow Argol también. Porque si en una casa yo no puse la válvula de alivio, vamos a suponer que yo compré el calentador y yo no sabía, nunca puse la válvula. ¿Qué significa? Que el Flow Argol va a hacer las veces de una válvula de alivio. Es decir, antes de que ocurra una explosión desastrosa en la vivienda, el CPVC va a empezar a ablandarse cerca de la salida del calentador, va a ablandarse y va a dar la apertura como si fuese una válvula de alivio de temperatura. Cuando estas cosas suceden en una vivienda, simplemente no podemos decir que la tubería no sirve o que no funcionó. La tubería abrió para evitar una explosión y la tubería viene seteada más o menos a la apertura de la válvula de alivio. Pero por eso es indispensable poner a la salida una válvula de alivio de temperatura y presión. La figura de la derecha que vemos ahí dice válvula de alivio de presión. Esta válvula no nos sirve. Yo puse la imagen para que tengamos cuidado los instaladores de que la válvula correcta es la izquierda, no la de la derecha. La válvula de alivio de presión no funciona porque no va a abrir cuando hay sobretemperatura. Bien, vemos un texto que está en inglés y este texto es importante, lo traes a colación solamente para que vean que las tuberías de CPVC pueden trabajar por 48 horas a 210 grados Fahrenheit, que es 98 grados centígrados a 150 psi. Este es casi el límite del CPVC. Pero recordemos que la norma nos habla de 82 grados, lo que significa que nosotros nunca debemos tener un calentador operando arriba de 82 grados centígrados. Y aquí abajo, en el último párrafo, está en inglés, pero voy a comentarlo en español. Y dice que en caso de mal funcionamiento de la válvula TP, o sea, la válvula de alivio de temperatura y presión, supongamos que no la tenemos, no la pusimos, y el calentador está operando mal y el calentador empieza a generar temperaturas anormales. Si yo no tengo la válvula o en su defecto tengo la válvula y la válvula no esté operando bien, el CPVC es el que va a hacer las veces de la válvula y el CPVC se va a abrir a 225 grados Fahrenheit hasta 235 grados Fahrenheit, que son aproximadamente 115 grados centígrados. Ya esto es vapor. El CPVC, al estar trabajando con vapor, se va a empezar a ablandar y se va a deformar en forma de un pequeño globo y va a colapsar, va a fallar. Entonces, esto hace que no haya una explosión mayor en la casa o una explosión grande o una falla grandísima que pueda ocasionar riesgo a la familia. Es decir, que el CPVC se va a dañar cuando el agua llega a vapor, evitando que pueda ocurrir una tragedia mayor. Bien, esto que está aquí básicamente es la traducción de lo que estaba en el párrafo anterior. Lo único que yo agregaría es que muchas veces las personas ponen tuberías metálicas y es un error. Y explico por qué. Porque las tuberías metálicas no se van a abrir cuando hay vapor y lo que va a hacer es que va en el sistema, va a aumentar la temperatura y la presión a valores muy peligrosos y por algún lugar, cuando llega a un extremo, un pico de temperatura o presión va a explotar y la explosión va a ser muy desastrosa. Entonces es mejor que yo tenga CPVC y que me abra la salida del calentador porque va a evitar un desastre mayor. Bien, esto que está aquí está extraído de la instrucción que traen los calentadores de agua, pero muy pocas personas ven las instrucciones y eso es lo primero que no leen o desechan y simplemente lo instalan, olvidándose del detalle de temperatura. No sé si podemos apreciar que dice claramente peligro, agua caliente, peligro. Y dice, el agua a una temperatura de 52 grados centígrados puede causar quemaduras severas e instantáneas o la muerte por quemadura. Las personas que son susceptibles a esto son los niños pequeños, o personas incapacitadas, personas mayores, corren riesgo de quemadura cuando tenemos mal ajustado el calentador de agua.
Por eso es muy importante ajustar la temperatura a valores correctos. Bien, si vemos en la tablita superior derecha, nos dice que a 49 grados centígrados tú puedes sufrir una quemadura seria en más de 5 minutos. Pero fíjense, cuando llego a 60 grados centígrados dice que en menos de 5 segundos ya yo puedo sufrir una quemadura seria. Y fíjense, cuando sigo aumentando la temperatura y cuando llego a 66 grados centígrados, 66 grados centígrados, solamente necesito un segundo y medio de exposición para sufrir una quemadura seria. Entonces, con esto nos da una idea de lo peligroso que puede ser el tener el agua a valores muy altos. Por eso es importante el ajuste. Recuerdo en un seminario, un cliente me decía que el Flow Argol no servía porque solo operaba hasta 82 grados centígrados y que 82 grados centígrados no era nada. Que su calentador trabajaba a 92 grados centígrados. ¿Ustedes creen que con la información que yo les estoy dando, esa persona tenía idea de lo que estaba diciendo? 80 grados centígrados es peligrosísimo. A mí me han explotado cosas a 80 grados centígrados. Imagínense esa persona que dijo que a 92 grados centígrados, que su calentador trabajaba a 92 grados centígrados. No tenía ni idea de lo que decía, ¿no? Entonces sí es importante la información que manejamos, ¿ok? Bien. El ajuste correcto, o lo que yo recomiendo por mi experiencia en los equipos, deben de estar ajustados entre 45 y 50 grados centígrados. No es necesario más de 48 grados, no es necesario, créanme. Nadie se puede bañar con 48 grados centígrados, nadie. O sea, tú metes la mano a 48 grados y no te puedes bañar. Tienes que volver a enfriar el agua. Entonces, no es necesario que tengas el agua a 70 grados centígrados porque tienes que enfriarla. Entonces no tiene sentido. Bien, como repito, el ajuste correcto, 45 grados centígrados es una buena temperatura. Usualmente yo los ajusto 40, 43 grados centígrados. Porque el agua, para que una persona se bañe y pueda tolerar la temperatura, tiene que andar cerca de unos 38, 39 grados. Eso es lo usual. La persona que abre la llave, el grifo, y está a 45 grados, tiene que bajarla hasta unos 38 grados para que esté agradable y te puedas bañar. Más de eso no te va a agradar. Entonces no hace sentido elevar tanto la temperatura para volverla a enfriar. Estás gastando energía, ya sea eléctrica o gas. Bien, vamos a seguir. Bien, los tipos de calentadores. Tipos de calentadores de agua. Normalmente los calentadores que encontramos en el mercado, tenemos lo de la izquierda, que son los que conocemos como calentadores de tanque o acumulativos. Estos pueden venir eléctricos o a gas. Los de la derecha son los que conocemos como calentadores instantáneos o de paso, que estos pueden ser eléctricos o a gas. Ambos calentadores trabajan diferentes, tienen diferentes tipos de funcionamiento o diferentes principios de funcionamiento. Uno es mejor que el otro, definitivamente. Definitivamente los calentadores de la derecha se han vuelto más populares porque son más pequeños y no te ahorran espacio. Los calentadores de la izquierda, los de tanque, pues te ocupan más espacio, por eso han salido de moda, ¿verdad? Pero, sin embargo, los calentadores de tanque realmente son mejores equipos, son más confiables, requieren de casi nada o poco mantenimiento y te duran muchos años con buena operación. También los calentadores de tanque tienen algo bueno. No requieren de que haya mucha presión de agua o baja presión, o no importa si hay variación de agua en la línea. Los calentadores de tanque son mucho más estables en este sentido. Aunque haya poca presión, trabaja. Aunque haya mucha presión, trabaja. Aunque haya variación o fluctuación de agua en la línea, van a operar.
La otra ventaja es que ellos, si ven en la parte de arriba, podemos apreciar que ya viene de fábrica la válvula de alivio de temperatura y presión. Ya estas válvulas vienen. Quiere decir que estos tanques tienen dos dispositivos de protección. Esto es importante. Tienen un termostato que abre a 80 o para el sistema a 80 grados, y adicional, si el termostato fallara, tiene una segunda protección, que es la válvula de alivio de presión y temperatura. Bien, estos calentadores, como les dije, pueden ser eléctricos o a gas. Bien, vámonos para la derecha. Ahora vamos a hablar un poquito sobre los calentadores instantáneos de paso, que pueden ser eléctricos o a gas. Bien, los calentadores, este tipo de calentadores requieren mucho más mantenimiento, son más inestables, porque si hay poca presión, no van a trabajar. Si hay variación de presión en la línea, esto hace que el calentador trabaje anormalmente. Esas son las desventajas, o sea que uno tiene ventajas y desventajas. Bien, los calentadores más populares que encontramos en el mercado, las voy a mencionar. Está el ARC, el Thermac, el Genaire, el Westinghouse. Son calentadores que encontramos en la calle. Pero hay algo interesante. Hay calentadores que vienen de dos perillas, pero hay calentadores que vienen de tres perillas, ¿sí? Y es importante saber qué hacen estas perillas. La perilla de la izquierda siempre, usualmente, es para controlar decimos la temperatura, pero en realidad lo que controlamos es el flujo de gas que sale del quemador. Quiere decir que si yo quiero mayor temperatura, yo voy a abrir el flujo de gas para que la llama sea más grande y voy a alcanzar mayores temperaturas, ¿no? Y el control de la izquierda, de la derecha, básicamente lo utilizamos para controlar el flujo de agua que pasa o circula por el calentador de agua. Es decir, que si lo tengo hacia la izquierda voy a tener menos volumen de agua y hacia la derecha voy a tener más volumen de agua. Esto es muy importante saber para qué son estas perillas y saber dónde tenemos que tenerlas. Voy a iniciar con un pequeño ejemplo. Un pequeño ejemplo que nos va a ilustrar bastante. Si yo tengo una olla de agua en mi casa y tengo poquita agua en la olla y abro la mecha o la llama muy alta, ¿qué va a pasar con esa agua? Se va a evaporar. Rápidamente se va a hacer vapor muy rápido. Pero si yo a esa olla le echo más agua y dejo el quemador como está, el agua va a subir de temperatura gradualmente. Bien, ¿qué pasa en un calentador de agua? Cuando la perilla yo la cierro y disminuyo el volumen de agua en el calentador. ¿Qué pasa cuando tengo poquito volumen de agua? Va a pasar el mismo ejemplo de la olla. El calentador va a generar vapor. ¿Es normal? No, es anormal. ¿Es peligroso? Sí, muy peligroso. No queremos vapor. Entonces es un error a reducir el volumen de agua que circula por el calentador. No se debe hacer, así que debemos garantizarle cierto volumen de agua, ¿correcto? La perilla del medio se utiliza en países donde las temperaturas son muy bajas, es decir, que las temperaturas bajan a cerca de 0 grados y hace mucho frío. Entonces, esta tercera perilla es para cuando estamos en invierno o en verano, ¿no? Eso es todo. Es para controlar, también te controla el quemador en verdad y te pone a funcionar la mitad del quemador o te pone a trabajar el 100% del quemador, ¿no? Bien, vamos a seguir. Ahí al final recuerden las preguntas. Yo voy tocando los temas, los vamos desarrollando y al final tengan sus preguntas ahí. Seguimos. Bien, vamos a ver las partes internas de los calentadores de agua. Básicamente me voy a centrar un poco más en los calentadores de paso o instantáneos porque son los calentadores que más encontramos en el mercado. Bien, básicamente las partes internas de los calentadores, las partes más importantes son las válvulas con membrana, en donde tenemos una pequeña membrana de caucho que trabaja bajo el principio de Bernoulli, y que cuando alguien abre una llave
del grifo o en la casa, va a haber una variación de presión en la línea. Esta variación de presión es detectada por la membrana que está dentro de la válvula, y esta membrana es la que activa para que inicialmente opere el calentador de agua. Hay otra tecnología también, que son válvulas nuevas que trabajan con un pequeño pistón, que este pistón es elevado por la presión de agua, y este pistón es el que hace que se active el calentador de agua. Los botones que vemos aquí son los famosos termostatos, que son los elementos primarios de protección en un calentador de agua. Es decir, que si el calentador empieza a subir la temperatura, vamos a suponer que yo la gradúo a 45 grados, pero el calentador empieza a operar mal y la temperatura empieza a aumentar, el termostato tiene una apertura de 80 grados centígrados. El termostato básicamente es un switch que está cerrado, está normalmente cerrado. Cuando la temperatura pasa o rebasa ligeramente los 80 grados, este switch se abre y manda una señal para que el calentador de agua se apague y no ocurra una explosión. Pero ¿qué pasa si este termostato es desconectado? ¿O qué pasa si él no está haciendo contacto directamente sobre la tubería donde pasa el agua caliente? Porque él sensa por contacto. Si él está separado, no tiene manera de censar. Si está desconectado, no tiene manera de censar. Y hay muchos calentadores de agua que compramos que vienen sin termostato. Así que son calentadores que son muy baratos y son de mala calidad, ¿no? Bien, seguimos. Aquí, por ejemplo, estamos viendo ya la parte interna de un calentador de agua. Aquí, por ejemplo, arriba vemos el chispero y vemos el piloto y vemos el quemador. Aquí arriba estaría el quemador. Aquí a la derecha tenemos la entrada de agua fría con una válvula de compuerta. Tenemos la entrada del agua fría, pasa donde está la membrana y aquí sigue el agua fría y empieza a circular por este ramal de cobre, y aquí cuando encendemos el calentador tenemos la llama que calienta el agua que está circulando. Por eso les digo que si yo limito el volumen de entrada del agua y yo tengo la válvula bien cerrada, va a pasar tan poquita agua que se va a hacer vapor muy rápido. Bien, y aquí vemos la salida del calentador, ¿verdad? La salida del agua. Bien, esta instalación está hecha con CPVC, la podemos hacer con CPVC, pero también la podemos hacer con mangueras como vemos aquí. Ok, la manguera del medio es la manguera que lleva el suministro de gas, ¿correcto? Ahora vamos a pasar al calentador izquierdo. Aquí sí vemos, este es un calentador más moderno, y aquí vemos toda la parte electrónica de control, las válvulas, y arriba estaría el quemador. Y aquí a mi izquierda, si vemos, esta es la entrada del agua, la entrada del gas y la salida. Siempre a la salida del agua caliente va a estar conectado el termostato. Y aquí vemos la salida. Bien, ¿cuáles son las fallas más comunes en los calentadores de agua? Bien, las fallas más comunes es que haya poca presión de agua. Los calentadores en principio no deben operar si hay poco volumen de agua. Ese es un principio de ellos, para que no se genere vapor. Entonces, si hay poca presión de agua, los calentadores no van a trabajar. Esto significa que si yo tengo una casa en el campo y yo no tengo agua potable, si no tengo agua por gravedad o aguas de pozos o quebradas, yo tengo poca presión de agua, créanme que los calentadores instantáneos no van a trabajar correctamente. ¿Qué necesitaríamos ahí? Mejor un calentador de tanque que no requiere presión. Entonces, ya para que empiecen a ver, cuando hay poca presión de agua, los calentadores instantáneos o de paso no van a operar o pueden trabajar mal. O sea que ellos requieren de cierta presión. Bien, bajo volumen de agua. O sea, si yo no le garantizo un buen volumen de agua al calentador, los calentadores de paso van a operar mal.
El tercer punto es cuando tengo mangueras incorrectas en la entrada y salida del calentador de agua. Ahorita vamos a ver por detalle cada punto de estos, ¿no? Ahorita los estoy mencionando. Si yo tengo mangueras incorrectas, voy a hacer que el calentador trabaje mal. Y también una cosa que puede ocasionar que los calentadores instantáneos no trabajen bien es cuando yo tengo el calentador mal ajustado y tengo llaves monocomando. Si yo tengo esa combinación, el calentador me va a generar problemas. También me puede generar problemas cuando tengo sobrepresiones de gas, cuando tengo más de la presión que yo requiero en mi línea. Y otro que me ocasiona falla es que muchas personas no saben para qué es el termostato y muchas veces terminan desconectando los termostatos internos que vimos ahorita. Ahora lo vamos a ver nuevamente. Muchas personas no saben para qué es eso y lo desconectan. Y lo que hacen es que quitas la única protección. Si tú no tienes una válvula de alivio de temperatura, presión, y tú desconectas un termostato, el calentador va a trabajar. Lo único que ya quitaste la única protección que tenías y ese calentador es candidato a explotar. Bien, las causas más comunes son el uso de mangueras inadecuadas. Muchas veces vamos a comprar un calentador de agua y muchas veces la persona que está atendiéndonos, tú dices, oye, yo quiero las mangueras para el calentador de agua, porque lo puedes hacer directamente con el CPVC o también lo puedes hacer con las mangueras, ¿no? Obviamente con las mangueras tienes la ventaja de que si tú quieres cambiar el calentador, solo desconectas la manguera y tal vez es un poco más fácil, ¿no? Bien, primera recomendación, cuando vamos a comprar una manguera, la persona que nos las vende debiera de estar claro, pero si no necesitamos nosotros saberlo. Nunca se deben instalar mangueras con diámetros internos de la manguera de 3 octavos. Cometemos el error de pedirle a la persona que queremos una manguera para el calentador de agua de media pulgada. Señores, media pulgada es la rosca posiblemente del adapter macho que tenemos de media, pero la manguera en sí no tiene media, tiene un blindaje que lo vemos aquí, un blindaje metálico, pero por dentro tiene una manguera que es la que vemos aquí. Si comparamos, fíjense que hice la comparación, yo corto una sección de la manguera, miren el diámetro interno y este es un tubo de media pulgada de CPVC de Flogargol. Fíjense que tiene menos de la mitad del diámetro interno. Bien, vamos a suponer que yo compré esta manguera y la conecté tanto en la entrada de agua fría como en la salida del agua caliente. ¿Qué estamos haciendo ahí? Ya lo expliqué. ¿Qué estamos haciendo si instalamos esa manguera? Estamos limitando el volumen de agua al calentador. Y esta manguera, recuerden, el calentador de agua no es para una llave, el calentador de agua es para toda la casa. ¿Qué significa? Que en el calentador de agua yo voy a tener 2 baños, 2 llaves de lavamanos, voy a tener una llave de fregador y posiblemente tenga un grifo en la lavandería. Fíjense cuántas llaves yo puedo tener en una vivienda. ¿Ustedes creen que este volumen de agua que está pasando por esta manguera que yo compré es suficiente para abastecer al menos 2 llaves o 3 llaves? La respuesta es no. Cuando una persona abre una llave, posiblemente esto te va a operar. Pero si alguien abre otra llave de lavamanos, ¿qué va a pasar con la persona que se está bañando? Le está saliendo el flujo de agua y de repente se reduce a la mitad del agua. Y tienes que pegarte a la pared para poder bañarte porque casi que no te sale agua. Pero ¿qué es lo peligroso? Lo peligroso es que estamos limitando el volumen de entrada del calentador de agua. ¿Y qué va a pasar con el agua en el calentador que está circulando por el calentador? Si tengo la llama alta, ¿qué va a pasar? Va a generar vapor de agua, va a generar vapor, ¿verdad? Y eso es peligroso. En el momento que se genera vapor, la persona que se está bañando, ¿cuál es la función del termostato? Como el agua estaba a 45 grados y el agua empezó
a subir. Cuando llega a 80 grados, el termostato dice, hey, esto es anormal y va a apagar el calentador de agua. Pero el inquilino que compró el calentador está ajeno a todo esto. La persona se está bañando y de repente estaba bañándose con agua caliente y de repente le sale agua fría porque el calentador se apagó. La persona se está bañando con agua fría. Entonces, ¿qué va a pasar con el termostato? Cuando empieza, como el termostato mandó la señal para que el calentador se apagara, va a estar circulando agua fría y el termostato se va a resetear automáticamente y el calentador se va a volver a encender. La persona que se está bañando tenía agua caliente, después tenía agua fría, después tiene agua caliente y es un ciclo que no termina. Entonces la persona llama a un técnico o llama a alguien, llama al conserje del edificio para que le revise el calentador. La persona abre el calentador de agua y dice, bueno, ya encontré lo que está haciendo que se te apague tu calentador. Y entonces viene y desconecta el termostato, ¿no? Llegó el técnico, que es el conserje, desconectó el termostato, porque esto es lo que está haciendo que el calentador se apague y se prenda. Y bueno, ya le resolvió el problema al cliente. El cliente ya se puede bañar con agua caliente. Pero en realidad, ¿qué hizo la persona? Quitó la única protección. Entonces, ya no tienes control. Tienes vapor y lo que va a pasar es una explosión. Entonces, al final nos enteramos, ¿no? Que fue una falla por este tipo. Entonces, que quiero prevenirles, que en realidad las mangueras que tenemos que trabajar tienen que ser de diámetro por lo menos de media pulgada, pero no la conexión. El diámetro interno de la manguera tiene que ser por lo menos de media pulgada, por lo menos de 5 octavos o 3 cuartos. Podemos usar cualquiera de las tres, media pulgada, 5 octavos o 3 cuartos. Es mi recomendación. Nunca usemos este tipo de mangueras porque ese calentador es candidato a falla. Bien, seguimos. Al final vamos a ver más detalles. Bien, vamos a ver el tema, ¿por qué una llave como monocomando puede hacer que el calentador de agua trabaje mal? Si yo tengo el calentador de agua, no estoy diciendo que estas llaves son malas, para nada. Todos podemos tener esta llave, pero debemos tener bien ajustado el calentador de agua. ¿Cuán bien ajustado? Ya les mencioné. Entre 40 y 45 grados es una buena temperatura. Bien, ¿qué sucede con estas llaves? Vamos a explicar rápidamente. Cuando yo giro el grifo todo hacia la izquierda, aquí dice agua caliente. Yo lo giré todo hacia la izquierda. Bien, en ese momento yo abrí en la llave todo el flujo del agua caliente y me está pasando el 100% del flujo, ¿verdad? Me está pasando un buen volumen de agua por el calentador, por lo tanto no se va a generar vapor. Bien, pero ¿qué pasa si en el calentador de agua yo lo tenía y yo no sabía? La persona lo compró y lo tiene a 60 grados. 60 grados. 55 grados. ¿La persona se va a bañar con 55 grados? La respuesta es no, porque más o menos va a tener que bajar como a 38, 39 grados. Entonces la persona empieza a cerrar la llave, empieza a cerrarla. En el momento que está cerrando la llave, empieza a disminuir el volumen de agua en el calentador. Sin querer, aquí tú lo estás cerrando, estás empezando a disminuir el volumen de agua. Pero en el momento que empieza a cerrar, aquí mismo la llave hace la mezcla y empieza a entrar el agua fría. ¿Me explico? Empieza a entrar el agua fría. Si yo tenía 55 grados y empieza a entrar agua fría, el agua entonces me va a bajar, me va a ir bajando la temperatura hasta que esté agradable a mi cuerpo. Y eso va a ser 39 grados. Pero en el momento que yo la tengo cerrada aquí, ¿qué está pasando en el calentador de agua? En el calentador de agua yo reducí el flujo a la mitad. En el calentador de agua ya no tengo 60, porque yo reduje el volumen de agua tanto que allá la temperatura va a aumentar a más de 80 grados. Pero aquí a la persona le está saliendo en 39. ¿Qué va a pasar con el calentador de agua? Ya lo vimos. Va a pasar lo mismo. El termostato se va a abrir a 80 grados y el calentador se va a apagar y va a estar oscilando. De esa manera va a estar trabajando incorrectamente.
Entonces, es para que simplemente vean lo importante que es el ajuste de la temperatura. Si yo tengo mi calentador a 45 grados centígrados ajustado, como les mencioné, esta persona, la mezcla que está haciendo va a ser es mínima, porque solo va a bajar solo va a bajar 5 grados, en vez de bajar 25 grados. Bien, seguimos. Bueno, estas son fallas que cuando hemos visto haber algunos proyectos en donde han habido fallas, esto es lo que hemos encontrado. Estas fotos que están viendo aquí son reales de desconexiones. Aquí vemos el cable, vemos el terminal. Este terminal venía aquí. Entonces yo encontré la falla rápidamente, ¿no? El calentador no estaba ajustado incorrectamente y habían desconectado el termostato. En verdad no podemos echarle la culpa a la tubería porque la tubería no tiene nada que ver, ¿no? Eso son cosas sencillas, pero que tienen que ver mucho desde la venta del calentador, las ventas de la manguera y la instalación. Ok, aquí vemos, igual este es otro calentador de agua y aquí está su termostato, ¿verdad? Aquí está el termostato y está conectado. Y vemos que el termostato siempre está en contacto con el tubo de salida del calentador de agua. Bien, aquí por ejemplo, vemos a la derecha, este calentador de agua no tiene termostato, pero fíjense en algo. Fíjense la manguera de entrada del gas y fíjense las mangueras de entrada del agua. Son mangueras más grandes, así que esto está correcto, ¿verdad? Son mangueras más grandes. Esta por lo menos, esta sí podemos decir que es por lo menos de tal vez 5 octavos. Bien, normalmente lo que les enseño es cómo ajustar el calentador de agua. Nos vamos siempre a la llave más cerca que esté del calentador de agua. A la llave más cerca o la más lejana, cualquiera de las dos. Y tenemos un termostato, podemos tener un termostato digital o podemos tener uno manual de cocina, siempre y cuando llegue por lo menos a 100 grados. De estos termostatos manuales para medir temperatura, hay digitales y hay análogos. Yo aquí tengo uno digital y lo que hacemos es que abrimos el agua caliente y vemos la temperatura. Y vamos leyendo la temperatura. Si la temperatura está en 50 grados, lo primero que voy a hacer es bajar en la perilla de la izquierda para controlar el volumen de gas que sale, controlarlo y disminuir el volumen de gas. Con esto voy a bajar la temperatura. Bien, la perilla de la derecha, que es la perilla de agua, mi sugerencia siempre es tenerla a la mitad o un poquito más de la mitad, un poquito más de la mitad o la mitad, para garantizar un buen volumen de agua. Entonces, siempre la temperatura, el volumen de agua, la mitad o un poquito más de la mitad, y el de gas lo probamos a la mitad. Si vemos que está más de 50 grados, la vamos cerrando el flujo de gas, ¿okay? Hasta conseguir la temperatura de 45 grados, 40, 45 grados. Esta prueba también la podemos hacer en la llave más lejana, en la llave de lavamanos más lejana, y se la podemos dejar ajustada al cliente en unos 43 grados, 45 grados, y podemos pedirle al cliente que la pruebe. El cliente te va a decir que está bien, porque el cliente la va a volver a enfriar un poquito más, pero es mejor. Bien, seguimos. Normalmente yo trabajo con este otro tipo de termómetro, que es un termómetro digital. Este es el que metemos en una pequeña ollita o un vaso y es con la que probamos la temperatura y la vamos ajustando. Con este otro manómetro podemos también probar la presión de gas que tenemos en la línea, si sospechamos que hay alguna sobrepresión. Más o menos las presiones deben andar entre 0.4 psi o 5 psi, esa es una presión normal. Cuando encontramos que esto está anormal, pues recuerden que en cada nivel en los edificios hay reguladores de presión. Entonces pueden ser que a veces los reguladores estén desajustados, hay que ajustarlos. Bien, aquí les enseño esto porque podemos pensar, bueno, yo nunca he visto una válvula de alivio de temperatura y presión. Eso se necesita. Bueno, aquí les estoy enseñando una imagen de un calentador en Estados Unidos y si vemos en la parte de la izquierda, de la derecha, perdón, tenemos
una válvula de compuerta, tenemos la entrada del agua fría al calentador y fíjense a la salida del calentador de agua. Fíjense lo que tenemos aquí, lo estoy señalando. Es una T. En la T tenemos conectada, ¿qué cosa? La válvula de alivio de temperatura y presión y tenemos la salida de agua caliente hacia la vivienda. Entonces quería ilustrarles para que vean que sí se usa y sí es necesaria la válvula de alivio de temperatura y presión, ¿verdad? Es importante, ¿no? Bien, repaso rápidamente, ya estamos acabando para entrar a lo que es preguntas y respuestas. Vamos a repasar rápidamente lo que es los procedimientos de cementado del Flogargol, porque podemos hacer la conexión con Flogargol. Si yo tengo una vivienda y salgo con una tubería de 3/4, yo puedo con un adapter macho comprar mi manguera y puedo conectarme directamente también con las tuberías. Pueden ser de media o de 3/4. Ok, acortamos la tubería, probamos que acople bien, La tubería siempre va a entrar un poquito ajustada a la conexión. Eso es lo normal, eso es lo correcto. Una tubería nunca debe de entrar floja en una conexión, porque eso es indicativo de que hay una falla, una falla en el diámetro de la tubería. Las tuberías siempre tienen que entrar un poquito ajustadas. Cuando está holgada, eso no va a funcionar y va a ocasionar fallas. Hay que reportarlo donde se compró el material porque puede ser un defecto, ¿verdad? Bien, después que cortamos, aquí cortamos con pinza, pero podemos cortar con cegueta. Si cortamos con cegueta, el corte debe de ser recto, debemos quitar la rebaba y aplicamos primero el cemento original que siempre tiene que decir Flogargol. Hay varios fabricantes, pero siempre va a decir Flogargol. Aquí lo vemos la marca. O sea, si vamos a trabajar con un tubo de CPS Flogargol, es importante que uses la soldadura correcta. Nunca uses soldaduras inapropiadas o soldaduras genéricas. Bien, se aplica primero la soldadura de color amarillo en la espiga de la tubería, después se procede a la campana y va a la tubería hasta el fondo con un cuarto de vuelta y se deja sostenida unos segundos para que la soldadura haga su trabajo en esos segundos, ¿no? Nunca es bueno conectar la tubería y dejarla, porque la tubería puede empujar, perdón, la conexión puede empujar la tubería hacia afuera y la tubería quedaría medio recorrido. Entonces, lo ideal es que vaya hasta el fondo, un cuarto de vuelta y lo sostenemos unos segundos. Eso es lo ideal, lo correcto. Bien, posterior a esto, lo que sigue, una vez que ya hice la instalación, es lo que conocemos como el tiempo de curado, y prueba de presión. Tiempo de curado y prueba de presión. Aquí vemos, por ejemplo, repasando, sostenemos las piezas unos segundos y importante, después de 15 minutos ya nosotros podemos correr una prueba de presión. Es decir, que el sistema puede operar ya después de 15 minutos. No tenemos que esperar un día después o no. Es rápido. La soldadura es muy rápida, muy buena. Lo único que no rebasar los 100 psi de presión, porque la soldadura está fresca todavía. Estos 15 minutos van a aplicar para tuberías desde media hasta 2 pulgadas, ya sea para una prueba de presión o para correr ya el sistema. O sea, si yo hago una reparación en una vivienda, después de 15 minutos ya podemos correr. Es difícil que en una vivienda tenga más de 100 psi. Por lo general tenemos entre 20 y 40 libras, no más. Es lo usual. Y esta presión de 100 psi, esta prueba es para 100 psi y con un tiempo de curado de 15 minutos. Bien, repasando rápidamente, el Flogargol puede ser utilizado para trabajar directamente con calentadores instantáneos o calentadores de tanque, o podemos usar las mangueras. También podemos hacer transiciones de Flogargol con cobre, con galvanizado a Flogargol, y podemos usar cualquier tipo de conexiones de cobre también, porque recuerden que el Flogargol se diseñó o se inventó para sustituir las tuberías de cobre. Por lo tanto tiene diámetro externo de cobre. Aquí vemos el Flogargol, que lo podemos combinar con galvanizado, con cobre, con cualquier tipo de tubería. Bien, repasando rápidamente, lo primero,
utilizar el diámetro correcto de las mangueras, verificar que el suministro de gas sea el correcto entre 0.4 y 0.5 psi, verificar que tu calentador tenga tu termostato y esté conectado el termostato. Es importante la válvula de alivio de temperatura y presión. Es muy bueno porque puede protegerte de un desastre. Pero si tengo el termostato y todo está bien ajustado, no es que es necesario que instale la válvula de seguridad. Es importante. Pero si tengo el termostato conectado y tengo el calentador bien ajustado, no debemos tener problemas. Y pues el ajuste de las temperaturas, les dije honestamente, entre unos 43, 45 grados es una buena temperatura. Bien, aquí vemos, por ejemplo, vamos a empezar en la izquierda. Aquí vemos un calentador de tanque. Yo puedo venir directamente con el Flow Argol o puedo venir con tubería de cobre y puedo salir. Y aquí vemos la salida del agua caliente y vemos aquí la válvula de alivio de temperatura y presión. ¿Por qué aquí ponen cobre? O sea, ¿por qué se está poniendo cobre? Por una razón importante. Porque aquí tenemos lo que es la salida de la descarga de los gases. Y estos gases pueden generar temperaturas mayores a 180 grados. Entonces, si tuviese un tubo plástico aquí, pudiera causarme daño. Por eso aquí sabiamente se pone un pedazo de tubo de cobre. Al inicio es ¿por qué? Por el desfogue de los gases combustibles que puede generar altas temperaturas. Por ese caso. Si fuese un calentador de eléctrico, entonces yo pudiera llegar directamente con CPVC. ¿Okay? Bien, vamos al calentador de la derecha. Si vemos la salida de los gases está en la parte de arriba, entonces abajo yo puedo llegar directamente con mi tubería de Flow Argol y puedo salir, pongo una T y ahí puedo conectar con un adapter macho, puedo conectarme directamente a mi válvula de alivio de temperatura y presión, ¿verdad? Y esto lo podemos sustituir por las mangueras que acabamos de ver, pero mangueras del diámetro correcto, ¿verdad? Bien, quiero darle las gracias. Con esto hemos terminado y tenemos entonces lo que es la sesión de preguntas y respuestas para cumplir con el tiempo de 1 hora de la capacitación. A Es ver, correcto. Diana. Sí, muchísimas gracias también, ingeniero Samuel, por esta gran exposición. Ya tenemos la primera pregunta. Le recordamos a los participantes que está habilitado el cuadro de preguntas y respuestas para que hagan todas sus preguntas. A ver, nos pregunta Alberto Frau. Buen día, mi consulta es, ¿qué relación tiene la perilla de regulación de flujo de agua con el encendido del calentador? ¿Puede afectar o cambiar las condiciones para el encendido? Sí, recuerden que les dije que estos calentadores se afectan mucho por la variación de presión en la línea. Muchas veces cuando cierras, cuando tienes muy cerrado el volumen de entrada del agua, a veces el calentador no te enciende, no trabaja. Entonces, por eso les dije que debemos tenerlo como a la mitad o un poquito más de la mitad para que el calentador encienda. Estos calentadores ya vienen ajustados así de fábrica. O sea, tienes que conocer mucho para poder ajustar eso, para que eso no te ocurra. Pero por lo general pasa si cierras mucho el volumen de agua. Por eso cuando lo vas a encender, por lo menos ponlo en la mitad, un poquito de la mitad. O puedes tenerla toda abierta y la empiezas a cerrar hasta que el calentador te encienda. Adelante, otra pregunta, Diana. Listo. A ver, preguntan sobre Rogelio Bustamante, los calentadores solares. Y los calentadores solares, pregunta. Mm. Bueno, los calentadores solares están muy de moda. Recordemos que tienes un panel en el techo. Nosotros no controlamos la temperatura del sol. Entonces, cuidado, la temperatura del sol en la parte donde están todos los tubos, estas temperaturas pueden agarrar más de 80 grados, 90 grados. O sea que sí te agarran mucha temperatura. Recuerda que tienes arriba en la parte del techo, tienes el panel solar con todo el acumulativo del agua, de ahí vienes con una tubería y vas realmente a un tanque de acumulación. Cuando ya estás en el tanque de acumulación, de ahí en adelante puedes hacerlo con Flow Argol. Te recomendaría, si la tubería está expuesta al sol, tienes que pintarla con pintura en base de agua o vinílica para que no se cristalice. La tubería de Flow Argol tiene
protección UV, pero a largo plazo se va a deteriorar y lo que va a hacer es que el CPVC se hace más frágil. El FlowGuard nunca pierde la capacidad de temperatura ni presión. La que empieza a disminuir es la resistencia al impacto. El PVC se cristaliza muy rápido, el FlowGuard no. Sin embargo, hay que pintarlo con pintura en base de agua. Nunca usar pinturas de aceite, derivados de petróleo, porque son incompatibles químicamente con el FlowGuard. Del tanque, para responder más ya la pregunta, cuando tengo el panel solar al tanque, en ese lapso no tengo, las temperaturas ahí son un poquito peligrosas. Te recomendaría poner una tubería metálica y aislarla, ponerle aislamiento. Cuando ya llegas al tanque de acumulación y vas a hacer la distribución hacia la vivienda, toda puedes hacerla con FlowGuard. Gracias, Bustamante. Adelante, Diana. Listo. Aquí nos pregunta Cecilia Márquez, para una casa de 2 baños, ¿qué calentador me recomiendas? Esa es la mejor pregunta que me han hecho hoy. Por lo general vamos a comprar un calentador de agua y decimos, yo quiero el calentador más grande. ¿De cuántos litros es el que más hay? ¿20 litros? ¿16 litros? Yo quiero ese. Y es un error, porque muchas veces, en verdad, esos calentadores lo que van a hacer es que te van a generar mucha temperatura y es peligroso. Los calentadores los vamos a encontrar, depende del fabricante. Hay de 6 litros, 8 litros, 10 litros, 12 litros, 14, 16, 18, 20. Entonces, a mí en lo particular me encanta mucho el de 8 litros, máximo 10 litros. Ese calentador te puede abastecer 2 llaves perfectamente. Muchas veces nos equivocamos y compramos uno de 16 litros y tenemos 2 llaves trabajando al mismo tiempo. ¿Qué es lo que va a pasar con estos calentadores? Primero, te gastan el tanque de gas en súper de volada, o sea, gastan mucho gas porque al ser de 16 litros tienen un quemador muy grande, tienen un quemador grande y te va a gastar gas. Entonces a veces no lo necesitamos, o sea, no es requerido a veces. Entonces, a veces con un calentador de 8 o 10 litros te trabaja muy bien, tiene un quemador chico, porque tú lo que necesitas es 45 grados, no necesitas 80 grados o 70 grados, solamente requieres de 45 grados. Los calentadores más grandes de 16 litros tienen un quemador grande porque puedes pensar, bueno, voy a tener 4 llaves abiertas y necesito más volumen de agua, ¿correcto? Esa es la diferencia básicamente, un quemador más grande y que puedes tener más llaves abiertas al mismo tiempo. Pero casi usualmente tú tienes 2 llaves abiertas al mismo tiempo. Entonces un calentador de 8 y 10 litros es un muy buen calentador. Adelante con otra Sí. pregunta. Por acá, Ramón Castillo nos pregunta si hay unión universal en este tipo de tubería para hacer más fácil en cambio de calentador instantáneo. Perfecto, totalmente, sí, sí hay uniones universales en CPVC. Lastimosamente no la tengo a mano, si se te lo hubiera mostrado. Sí hay uniones universales. Ok. Por acá, Arturo nos pregunta, en calentadores de paso a gas, el cuerpo de diafragma tiene 2 tornillos de regulación adicionales en el cuerpo de bronce. ¿Qué regulan estos tornillos? Eh, la verdad, yo nunca he ajustado, o sea, los diafragmas simplemente eh, no tienen ningún ajuste. O sea, ahí en la válvula, donde está la membrana, eso no tiene ningún ajuste. Simplemente la membrana, cuando se daña, ya sea que se pudran o se deterioren, simplemente no va a encender o apagar el calentador y tú tienes que cambiar la membrana. Ahí no tienes ningún ajuste. Al lado izquierdo de la membrana, sí tienes unos switch, unos micro switch que son los que, eso sí pudieras ajustarlo o pudieras manipularlo, que son cuando tú tienes eh, poca presión de agua en la línea, ese micro switch hace que el calentador no encienda. Es un switch que se activa con la presión de agua. Si hay poca presión, no se activa. Si hay presión, un poquito más de presión, entonces cuando él se activa. Normalmente este micro switch falla
bastante en los calentadores instantáneos. No sé si será el ajuste que me manifiestas, pero la membrana no tienes cómo ajustarla, es algo fijo. Adelante. Nos comenta que podría mostrarnos una foto de esto. Bueno, déjenme ver si le puedo habilitar para que pueda mostrar. Bueno, tenemos otra pregunta de Orlando Tapia, en donde dice que en CPVC se puede conseguir reducción con rosca de 3/4 pulgadas a 1/2 pulgada. De 3/4 a media. Ajá. Normalmente no hay una reducción con rosca, lo que sí hay es adapter hembras y adapter machos y uniones. Normalmente tienes que hacer cementado lo que vayas a ajustar. No sé si tú tienes, pues si vienes en 3/4, tendrías que poner una reducción bushing de 3/4 a media y tendrías que conectar un adapter hembra o un adapter macho según lo que necesites. Listo. Bueno, por el momento no tenemos más preguntas. A ver si alguien más quiere realizar alguna pregunta. Ah, bueno, aquí nos llegó una pregunta de Juan Medina. Ya estamos respondiendo las últimas preguntas, así que escriban todas sus preguntas. Buenos días. Excelente toda la información. Pregunta. En las viviendas en donde se utiliza lavaplatos, ¿se recomienda el uso de calentadores instantáneos? Bueno, puedes usar un calentador instantáneo. Sí, sí, sí lo puedes usar perfectamente, no te debe dar ningún problema. El cuidado que tienes que tener, ahí posiblemente la temperatura sí la vas a poner un poquito más alta, ¿no? O sea, porque no es una persona que se va a bañar, es para un equipo específico. Posiblemente ahí sí puedas poner la temperatura a 50 grados, porque ahí no tienes problema porque no vas a ajustar temperatura. Simplemente las lavaplatos simplemente te van a abrir el flujo de agua, pues, porque tienen estos funcionan con unas válvulas de apertura que abren y te dejan pasar todo el flujo de agua caliente. Cuando ellas van a hacer el enjuague, simplemente lo cierran. No es como una persona que se está bañando que está ajustando, está haciendo que varíe la presión en la línea, en los en las lavaplatos no, y no deberías tener ningún tipo de problema. La temperatura sí la puedes poner a 50 grados perfectamente. Para los lavaplatos sí te pueden operar los calentadores instantáneos bien. Listo. Y por acá, Yari Roque nos pregunta, buen día, muy buena la información. Mi pregunta es, de acuerdo a su experiencia, ¿qué es lo máximo de baños o espacios que conectarías a un calentador? Bueno, allí definitivamente ahí va a aplicar el principio de lo que comenté hace un momento, del número de llaves que tengas. Normalmente ya los fabricantes te dicen, ¿no? Si cuando tú vas a comprar un calentador de estos, el vendedor ya sabe y te dice, mira, el fabricante aquí dice que este calentador de 10 litros es para 2 llaves, este de 16 litros es para 4 llaves, así, ¿verdad? Pero no debe tener más, yo te diría que no más de 5 llaves abiertas a la vez, porque tienes algo que es el volumen de agua que pasa por el calentador. Eh, Estás limitado por el serpentín de cobre que va alrededor internamente, entonces no tienes mucho volumen, por lo tanto es limitado el calentador, es limitada el número de llaves que vas a tener con un calentador instantáneo. Por lo general, si te pones a ver, no creo que tengas más, no consigas más de 5 llaves a la vez. Normalmente cuando tienes casas muy grandes que tienen muchos baños, pues dividen el sistema en dos. O sea, tienes 3 llaves con un calentador y 3 llaves con otro calentador. Por un ejemplo, si te vas a un ejemplo de un hotelito de 15 habitaciones, entonces ya tienes que tener un sistema central. Y por lo general los sistemas centrales trabajan con tanques de acumulación, ¿ok? Cuando tienes sistemas muy grandes trabajan con tanques de acumulación. Adelante. Adelante. Dicho sea de paso, el Flow Gargoyle es excelente Tenía el micrófono apagado. no te preocupes, dicho sea de paso y comentaba ahí como estás en silencio, el Flow Gargoyle es excelente para sistemas centrales de agua caliente en mansiones, porque manejamos todos los diámetros hasta 4 pulgadas. Entonces, en un sistema grande tú puedes tener un sistema de retorno
Y el flow gárgolo hoy día no es solo de media, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí les estoy enseñando un tubo de media pulgada de flow gárgolo y uno de 4 pulgadas, ¿no? Para que tengan una idea. Entonces, nosotros estamos en absolutamente todos los proyectos, desde una casa hasta un hotel de 50 pisos, ¿no? El flow gárgolo aplica para todo esto. Adelante. Excelente. Ahora sí, sí me oigo, ¿verdad? Sí. Ajá. Esto nada más Crescencio Pérez nos ha comentado, muy bueno el curso, lo felicito. E igual también nosotros acá de parte de Coches, pues le agradecemos a usted, ingeniero Samuel, por esta gran capacitación para toda nuestra red pro. También le queremos agradecer a toda nuestra red pro que nos sigan también en nuestras redes sociales, @Coches Panamá, @Novi Panamá y Coller by Coches. Y les deseamos un feliz sábado, ya no tenemos ninguna pregunta más, así que no sé si usted quiera dar unas palabras de despedida. No, bueno, darle las gracias a todos ahí los amigos que me conocen, gracias por acompañarnos y bueno, ahí veremos otro cursito por ahí, vamos a ver si hacemos alguno de rociadores del tema de incendio, a ver si les interesa, ¿no? Ahí nos ponemos en contacto, Diana. Así que muchas Eh, gracias a todos y que tengan buen fin de semana. Muchas gracias a usted y por supuesto estos anuncios de los próximos capacitaciones también están publicadas en nuestras redes sociales y por los correos de la Red Pro, así que también ustedes van a poder estar informados de todo lo que vamos a estar ofreciendo para ustedes. Feliz fin de semana. Vale, Chao. hasta luego.